Lo que vamos a ver el día de hoy es referido a la libertad sindical en el marco de los derechos de la persona digamos, a nivel colectivo. Vamos a ver una parte introductoria. La Organización Internacional del Trabajo define a la libertad sindical como un derecho de los trabajadores y empleadores a constituir o constituirse y afiliarse a organizaciones que promuevan y defiendan sus intereses laborales, sin interferencia del Estado ni del empleador. Esto nos indica de que nosotros como trabajadores o como empleadores a su vez tenemos la facultad y la voluntad de constituir agrupaciones u organizaciones y así también como afiliarnos. Y en este sentido se le denomina sindicato. Vamos a ver un pequeño video para que podamos, digamos, apreciar previamente a esta disertación lo que podemos entender como una libertad sindical. A ver. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola, papá. Tengo que hacer una tarea sobre una organización social. Puedes tomar como ejemplo el sindicato que tenemos en la fábrica. ¿El sindicato de tu trabajo? Claro. El sindicato es una organización social muy importante. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la empresa no teníamos sindicato y teníamos muchos problemas. El salario era más bajo. Las condiciones de salud y seguridad no eran buenas. A veces queríamos que el trabajo saliera mejor, pero nadie nos escuchaba y por cualquier diferencia se creaba un problema. Desde que formamos el sindicato, todo eso ha cambiado. Tenemos mejores condiciones de trabajo, contamos con un salario que nos permite vivir dignamente. Los trabajadores y las trabajadoras están más contentos con su trabajo y... Ya sé, se pusieron de acuerdo con el patrón para llegar a un entendimiento. Sí, firmamos un convenio colectivo que incluye, entre otras cosas, protección a la maternidad, oportunidades para que los compañeros y compañeras puedan estudiar y prepararse mejor para el trabajo. Se te olvida algo, pusieron la guardería donde está Juan. Claro. Gracias a eso, tu mamá y yo podemos ir a nuestros trabajos mientras que el hermanito está en la guardería y tú en la escuela. Sí, todo el mundo sale ganando, incluso tu patrón. Exactamente. Mi patrón, o mejor dicho, la empresa, también se beneficia. Por medio de los convenios, llegamos a acuerdos sobre mejora de la productividad, turnos de trabajo, descansos, reemplazos, entrenamiento en el manejo de nueva maquinaria y formación profesional de acuerdo con las necesidades de la empresa. También nos ponemos de acuerdo sobre cómo cuidar mejor la seguridad y salud en el trabajo para que no haya accidentes ni enfermedades profesionales. Ahora las diferencias no se convierten en problemas. Hemos creado un comité de diálogo en la empresa y nos reunimos semanalmente para ver que se cumpla el convenio y analizar cualquier inconveniencia o reclamo que tenga un trabajador o trabajadora. Y cuando se presenta otro tipo de problemas, nos sentamos a hablar, patrón y trabajadores, y buscamos una solución. Practicamos lo que se llama diálogo social, que es el ejercicio de la democracia al interior de la empresa. Todos salimos beneficiados. La negociación colectiva es una de las formas más genuinas de diálogo social. Es importante porque permite a las y los trabajadores participar en la determinación de sus condiciones de empleo. Muchas gracias, Pa. Luego de lo que hemos conversado, pienso que sí puedo tomar el modelo del sindicato como una organización ejemplar de la sociedad. Sí, el sindicato es una organización muy importante, no solo para el lugar de trabajo, sino para toda la sociedad, porque luchamos por muchas cosas importantes como proteger el ambiente, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar el acoso laboral, acabar con la esclavitud, erradicar el trabajo infantil y conseguir que los niños y niñas vayan a la escuela en lugar de estar trabajando. Porque como ya hemos hablado, lo de los niños y las niñas es... El estudio. Exactamente. El sindicato es una organización social muy importante. La libertad sindical está reconocida en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución y en la legislación nacional.
El convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación reconoce, entre otras cosas, el derecho de asociación de empleadores y de trabajadores. El convenio número 98 promueve la negociación colectiva en el mundo del trabajo. Se reconoce el libre funcionamiento de los sindicatos sin injerencia de ningún tipo. La libertad sindical es un derecho humano fundamental. Esta es una producción del proyecto Verificación de la Organización Internacional del Trabajo. Hemos podido apreciar, digamos, un video generado por la Organización Internacional del Trabajo respecto al sindicato. En ello podemos ver y se refleja lo que es la libertad sindical. De lo que hemos visto y de la norma podemos inferir de que la libertad sindical, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, nos muestra algunos aspectos claves. Por ejemplo, el derecho a la organización. Como vuelvo a repetir, los trabajadores y empleadores pueden formar libremente organizaciones de su elección, darles el nombre que juzguen por conveniente y la finalidad para la cual ellos han, digamos, acordado, formar este tipo de organización. No necesita pedirle autorización al empleador y tampoco a los trabajadores. Es voluntario y no requiere de ningún tipo de autorización, salvo el de las propias personas que la conforman. ¿Qué cosa es el derecho de afiliación? Los trabajadores, de acuerdo a la norma, pueden afiliarse a organizaciones de su elección, siempre y cuando cumplan con sus estatutos, que es uno de los requisitos fundamentales. Y dentro de este derecho de afiliación, también tenemos que el trabajador tiene el derecho de afiliarse libremente cuando juzgue por conveniente y de desafiliarse también en el momento que lo crea oportuno. ¿Qué significa la protección contra la injerencia? Las organizaciones sindicales que se están formando no deben de tener ni permitirse ningún tipo de injerencia, ni del Estado ni del empleador. Ellos son totalmente autónomos en su formación, en su constitución, en su creación, en su redacción de estatutos y forma de organización. Sin ningún tipo, vuelvo a repetir, de injerencia, ni participación, ni consulta con el empleador, ni con los trabajadores. En cuanto a la derecho a la negociación colectiva, la libertad sindical señala claramente que se complementa con el derecho a la negociación colectiva fundamental para el diálogo social y solución de conflictos laborales. Bien, ¿qué cosa es una negociación colectiva? Nosotros conocemos como estudiantes, abogados, maestristas, doctores en derecho y cualquier otra rama, conocemos que el Ejecutivo dicta sus normas, así como el Legislativo. Por eso tenemos un derecho normativo emitido por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo. No son las únicas normas que rigen nuestro destino como país ni como sociedad. También existe la negociación colectiva que genera derechos y normas propias para quienes la suscriben. Por ejemplo, el resultado de una negociación colectiva, producto de un pliego de reclamos, forma normas convencionales, porque viene formado y suscrito por acuerdo de partes. Más adelante veremos el significado de esto. ¿Y qué rol tiene la Organización Internacional del Trabajo? El de promover que la libertad sindical a través de los convenios internacionales se aplique en cada uno de los países intervinientes de esta Organización Internacional del Trabajo. A ver, la siguiente diapositiva habla sobre relevancia de la libertad sindical. Protección de los trabajadores. Señala que permite a los trabajadores defender sus derechos y mejorar sus condiciones laborales a través de la negociación colectiva. Bien, la negociación colectiva se inicia con la presentación de un pliego de reclamos. Este pliego de reclamos debe presentarse antes de la vigencia o término del pliego de reclamos anterior en el sector privado. Y en el sector público está señalada una fecha específica del 1 de noviembre al 30 de enero de cada año. En este sentido, los trabajadores reunidos y en un sindicato debidamente conformado, registrado ante la autoridad de trabajo
con un número de registro, pueden ejercer el derecho a la negociación colectiva a través del pliego de reclamo cuando el empleador nombra una comisión representativa que sea igual a la negociación que tiene designados sus trabajadores. Por ejemplo, presentan un pliego de reclamo y ese sindicato pone como negociadores a su secretario general, su secretario de organización y su secretario de defensa, lo que comúnmente van a una negociación colectiva, debidamente asesorados por su abogado. Y la empresa, como contraparte de esa negociación, también pone 3 personas. Se sientan e inician el trato directo. Este trato directo en una negociación colectiva no tiene, digamos, un límite de reuniones. Pueden cerrarlo en 1 o 2 reuniones, en 2, en 3, en 5, en 10, en las reuniones que juzguen por conveniente, siempre y cuando avancen estas negociaciones. Si en la negociación colectiva, mediante el trato directo, no avanza o se ve alguna inasistencia continua por más de 2 sesiones a una de las partes, la otra parte puede dar por concluido la etapa de trato directo e ir a la etapa de conciliación. En esta etapa de conciliación ya interviene la autoridad administrativa de trabajo. Lo cita a una reunión de conciliación en las oficinas de la administración de la Dirección de Trabajo o la administración de trabajo, con la finalidad de digamos, de que las partes lleguen a un acuerdo mutuo, a una solución pacífica, de que las partes se sientan satisfechas en el resultado de esa negociación colectiva. Porque aquí lo que prepondera y lo que predomina es el tema de ganar, ganar. Es la técnica de ganar, ganar. ¿Qué quiere decir esto? Que gana tanto el empleador como gana el trabajador. Es decir, nadie gana, ambos ganan en este caso. Porque la finalidad es esa, pues, ponerse de acuerdo y el que firma un documento está de acuerdo en lo que firma, tanto el trabajador como el empleador. Por eso la norma señala que la negociación colectiva tiene fuerza vinculante. ¿Y qué entendemos por fuerza vinculante? Es la obligación de cumplirla por quienes suscriben este pliego de reclamos o esta convención colectiva. El pliego de reclamos es el documento y la solución de este pliego se llama convención colectiva o pacto colectivo. ¿Ya? No confundamos el término de pliego de reclamos, es cuando se presenta y la solución de ello es pacto colectivo o negociación colectiva. Cuando esté suscrito, vuelvo a repetir, tiene fuerza vinculante para las partes que la suscriben. Es decir, el empleador está obligado a cumplirla y el sindicato que la suscribe también está obligado a cumplir en los términos que ellos aporten o ellos se hayan comprometido a él. Promoción del diálogo social. Efectivamente se fomenta el diálogo entre las partes, entre empleadores, el gobierno y los trabajadores con la única finalidad de solucionar los problemas o la búsqueda de soluciones conjuntas. ¿Qué entendemos por ello? Bien, nosotros sabemos, los que estamos día a día estudiando, trabajando, tenemos familia, el día a día, con los incrementos de precios, a veces las condiciones de trabajo y las remuneraciones no alcanzan, o lo que ganábamos hoy día no es suficiente para el año siguiente, por lo tanto buscamos que mejorar nuestras remuneraciones y nuestras condiciones de trabajo. Es ahí que se presenta el pliego de reclamos indicándole, necesito mejora en mis remuneraciones y mejoras en mis condiciones de trabajo. Ustedes han escuchado ya el video. También para mejorar el tema de trata de personas, temas de embarazo, seguridad y salud en el trabajo, etcétera, 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 ¿no? Este es el momento en que el trabajador, a través de sus representantes, le va a pedir a su empleador sus mejores laborales, tanto en remuneraciones como en condiciones de trabajo. Y lo que se acuerde, sale el pacto colectivo o convenio colectivo que tiene fuerza vinculante, valga la redundancia. ¿Cuál es el desarrollo económico y social? Efectivamente, pues contribuye al progreso social y económico. Si tenemos una mejora económica, una mejora en las condiciones de trabajo, por decir, los trabajadores logran que el empleador le dé el almuerzo o reduzca el horario de trabajo, ya no sea de 8 horas, sino 7 horas, 6 horas 45, 7 horas 15,
de acuerdo a lo que se negocie. Ese tiempo dejado de elaborar es para fomentar la familia, para fomentar empresas, para mejorar y progresar en la vida social y mejorar nuestro aspecto económico. Entonces, ¿qué se busca con este tipo de negociaciones? La mejora personal y familiar en el entorno social y en el entorno económico. Bien, hablemos sobre el derecho a la libertad sindical en nuestras normas. La Constitución del Estado del año de 1993, que es la que está vigente, en su artículo 28, el Estado garantiza la libertad sindical. ¿Esto qué significa? Que el Estado, a través de sus órganos ejecutivos, garantiza que el trabajador no se vea impedido de formar sindicato y que no tenga injerencia en las partes. Si existiera alguna injerencia, intromisión, participación de la empresa para que no pueda formar un sindicato, ahora tenemos la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, quien a través de sus funciones va a verificar ese tipo de intromisión, ese tipo de injerencia o participación en el cual no le permita formar un sindicato, y eso va a concluir con una multa coercitiva para que esa empresa no vuelva a cometer este mismo acto, no vuelva a cometer esa intervención, porque sabe que va a ser drásticamente sancionado. El Estado también fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. Muy bien. Efectivamente, con una organización sindical, luego de presentado el pliego de reclamos y agotado el trato directo, el Estado, a través de las normas, que es el Decreto Ley 25593, el Decreto Supremo 01192, el Decreto Supremo 010-2003 TR y ahora la 014-2022 TR. Todas estas normas convergen en el sentido de que luego del trato directo, el Estado te permite, a través de la intervención de la autoridad de trabajo, que realices la etapa de conciliación a través de la autoridad de trabajo. No te deja suelto, no te deja, digamos, sin protección, sino es que la autoridad de trabajo participa en fomentar el diálogo, en tratar de solucionar los problemas y que no exista un conflicto posterior. Por eso promueve la forma de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. Miren, una vez agotada la etapa de conciliación, pueden, como no solucionar. Si no solucionan el pliego de reclamos, la empresa dirá, pues qué bien, no solucioné, me ahorré el dinero, pero el trabajador tiene la potestad de irse a un arbitraje potestativo o irse a una huelga. La huelga es un tema diferente, con requisitos diferentes y con connotaciones diferentes, pero es una facultad que tiene el empleador. Entonces, si existe, digamos, el derecho al arbitraje potestativo, quiere decir que el propio sindicato puede nombrar su árbitro. Notifica a la empresa durante 5 días, la empresa contesta, pone su árbitro y ambos árbitros nombran un presidente y se forma el tribunal arbitral. El tribunal arbitral designa una secretaria de arbitral y luego se procede a digamos, a un proceso judicial en el cual la parte que ha presentado el pliego de reclamo hace su exposición, la empresa hace su exposición y luego de ellos cada uno lanza sus propuestas finales y al cabo de ello ya, digamos, el tribunal arbitral tiene 30 días para emitir su resolución. Esa resolución se le llama laudo arbitral. Muy bien. Por un lado, si no se llega al arbitraje potestativo, entonces existe el arbitraje obligatorio. ¿Y en qué momento, digamos, está facultado o se interviene en el arbitraje obligatorio? Cuando el sindicato dice, no quiero arbitraje potestativo porque me cuesta caro, me voy a la huelga. Se inicia la huelga, pasan 5 días, pasan 10 días, 15 días, 20 días, y no se soluciona el conflicto pese a que están en huelga. Eso no quiere decir que están en huelga y quedó todo. No. La autoridad de trabajo también los cita, los llama a reuniones extraprocesos, 2, 3, 5, 10 veces, con la única finalidad de que se trate de solucionar el problema y no se agrave la situación, porque ustedes saben que ante una huelga la empresa no gana y los trabajadores tampoco. Entonces,
esas familias, ¿de qué se sostienen? ¿De dónde les ingresa el dinero para su manutención, comida, alimentos, educación? Los hijos tienen que trasladarse al colegio, tienen que vestir, tienen que comer. Entonces, cuando se vea que se agrava esa situación en perjuicio del trabajador y en perjuicio de la empresa, la autoridad de trabajo, a través de la dirección de trabajo, los invita a 3 días continuos de reuniones extraprocesos, 3 días continuos. Si se puede quedar mañana, tarde y noche, se queda uno haciendo su trabajo con la única finalidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo y solucionen este problema. De no solucionarse luego de estos 3 días continuos de reuniones o conciliaciones de extraproceso, la autoridad de trabajo dicta, emite una resolución o un laudo arbitral obligatorio, que tiene la misma condición de sentencia. Entonces, ese laudo arbitral obligatorio emitido por la autoridad de trabajo es de obligatorio cumplimiento, a menos que, como tiene todo el derecho la empresa y el trabajador de poder ir a la vía judicial e impugnar ese laudo arbitral, ese derecho está latente, vigente, no se les recorta el derecho. Pero es de facultad de cada uno de ellos. Bien, y el número 3 regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social, señala sus excepciones y limitaciones. Claro, el derecho de huelga no es que el trabajador, yo me voy a la huelga y me olvido de todo. No. Antes que el derecho de la persona y el derecho del sindicato, también existe un derecho, es un derecho social de cada una de las personas. No debe afectar el derecho de los demás, solo de lo que ellos están planteando como negociación colectiva. Para eso hay requisitos específicos que deben de ser presentados, los mismos que son evaluados antes de la emisión del acto resolutivo, si esa huelga es procedente o esa huelga es improcedente. Sí existen huelgas procedentes, sí existen huelgas improcedentes. La autoridad de trabajo, luego de la evaluación de cumplimiento de requisitos, se pronuncia para que este tipo de digamos, actividad que va a realizar los sindicatos se encuentren debidamente amparados por un documento normativo. No necesariamente se pueden ir a la huelga sin ningún tipo de documento. Bien, el decreto ley 25593, que es la ley de relaciones colectivas de trabajo, en su título segundo, habla sobre la libertad sindical. ¿Qué dice el artículo segundo? El Estado reconoce a los trabajadores el derecho de sindicalización. Esto significa que cada trabajador se encuentra, de acuerdo a la libertad sindical que hemos explicado, con la facultad de sindicalizarse al sindicato que juzgue por conveniente. ¿Por qué lo digo de esa manera? Existen instituciones o empresas que tienen 2, 3, 4, hasta 5 sindicatos, o quizá más, porque uno de los requisitos para empresa es que el trabajador reunidos en un número de 20 pueden formar un sindicato de empresa. Ahora, imagínense ustedes en una empresa que tenga 500, 600, 1000 trabajadores. ¿Cuántos sindicatos de 20 trabajadores se pueden formar? Pueden ser 10, 20, ¿verdad? Y la ley no tiene restricciones para eso. La empresa tampoco está facultada para restringirte la creación o formación de sindicatos. Pero hay sindicatos que tienen 100, 200, 300, 1000 afiliados y eso es totalmente válido. Entonces, el Estado reconoce a los trabajadores el derecho de sindicalización sin autorización previa para el estudio, desarrollo, protección y defensa de los derechos e intereses del mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. Es decir, si los trabajadores consideran que no están ganando una remuneración suficiente y las condiciones laborales no son las adecuadas, pueden formar uno o más sindicatos de acuerdo a la estrategia o conveniencia de los grupos que la conforman, siempre que cuando sean sindicatos de empresas, cada sindicato sea más de 20 trabajadores. ¿Ya? Sin autorización previa, porque no requiere decirle a su empleador, oye, voy a formar un sindicato, dame permiso. Eso no está contemplado. Es más, la empresa no puede tener injerencia, ni debe tener injerencia sobre ningún sindicato. Como les he repetido anteriormente, las personas que están en formación de sindicato pueden recurrir a la autoridad inspectiva de trabajo, que es la SUNAFIL, con la finalidad de que verifique que realmente existe intromisión e injerencia del empleador y estos van a ser debidamente sancionados.
Y el artículo 3 señala que la afiliación es libre y voluntaria, no puede ser coercitado. Es decir, no puede decirte quieres trabajar, afíliate al sindicato. O estando trabajado, quieres que te mantengan en el trabajo, afíliate al sindicato. Esa coerción no está permitida, porque por eso se llama libertad sindical. Cada persona tiene el derecho y la voluntad de afiliarse cuando lo juzgue por conveniente, y de la misma forma a desafiliarse. A ver, no puede condicionarse el empleo de un trabajador a la afiliación, no afiliación o desafiliación, obligársele a formar parte de un sindicato ni impedírselo de hacer. Si la empresa o institución de una u otra manera promueve la desafiliación mediante actos que no sean, digamos, es que en realidad no existe ningún acto aprobado para que desafilien. Todo sería vedado. Vuelvo a repetir, el trabajador o dirigente sindical debe de recurrir a la autoridad inspectiva de trabajo, en este caso la SUNAFIL, para que verifique esa injerencia o intromisión del empleador, que va a ser, vuelvo a repetir, drásticamente sancionado. Veamos, por ejemplo, aquí en el expediente número 008-2005, para los que estudian abogados, para los abogados que están acompañándonos en este momento, tomen nota de este número de expediente, que cuando se trate de pliego de reclamos, esta es la madre del cordero. De aquí sale muchas apreciaciones y muchas sentencias en este sentido. A ver, veamos. ¿Qué dice sobre los derechos colectivos de los trabajadores según nuestra Constitución? En el numeral, a ver, dice, estos hacen referencia a las facultades o atribuciones que ejerce el trabajador en concordancia, unión o asociación con sus pares, es decir, con sus demás trabajadores, ¿no? A viabilizar las actividades de las organizaciones sindicales. Los artículos 28 y 29 de la Constitución identifican los derechos naturales de naturaleza colectiva, a saber, dice, a ver, 4.1 de la libertad sindical. A ver, la define como la capacidad autodeterminativa para participar en la constitución y desarrollo de la actividad sindical. ¿Por qué autodeterminativa? Porque quien toma la determinación de afiliarse o crear es uno mismo, sin ninguna injerencia ni intromisión de ninguna persona. Por eso es autodeterminativa. Enrique Álvarez Conde, curso de Derecho Constitucional de Madrid, bueno, esta es una referencia, señala que es un derecho fundamental que debe ser considerado como una manifestación del derecho de asociación, gozando por tanto también de la naturaleza de los derechos de participación política. Ese es digamos, un llamado a una manifestación de un curso de Derecho de Madrid, de España, ¿ya? Por ende, alude a un tributo directo que relaciona un derecho civil y un derecho político y se vincula con la consolidación del Estado social y democrático de derecho, ya que constitucionaliza la creación y fundamentación de las organizaciones sindicales. Aquí viene. El Tribunal Constitucional Español precisa que los sindicatos son formaciones de relevancia social. ¿Por qué he puesto o por qué el Tribunal Constitucional cita al Tribunal Constitucional Español? Porque lo tenemos como referencia. No es que copiemos, sino sencillamente esa referencia es totalmente válida y generalizada para cada uno de los actos en naturaleza judicial que realizamos nosotros. A ver, dice, en ese contexto implica un haz de facultades, quiere decir que existen múltiples facultades, un haz de facultades y el ejercicio autónomo del homus faber, homus políticos, referido a aspectos tales como derecho a fundar organizaciones sindicales. Obviamente, si existe una libertad sindical y es autodeterminativa, nosotros tenemos la facultad de formar las organizaciones sindicales cuando creamos oportuno y conveniente. El derecho a la libre afiliación, desafiliación y reafiliación a las organizaciones sindicales existentes. A ver, si tengo el derecho a la afiliación, ya no como formador de sindicatos, sino como un sindicato preexistente. Ingresamos a una empresa laboral y ya existe un sindicato. Significa que como persona soy libre y autodeterminativo de querer afiliarme a ese sindicato. Y si ya estoy afiliado y han formado un nuevo sindicato, también yo estoy en la facultad de poder desafiliarme a ese sindicato para afiliarme a otro existente, ¿ya? O sencillamente desafiliarme y no formar parte de ningún sindicato.
y la reafiliación a las organizaciones sindicales existentes. Es decir, me desafilié y luego de algún tiempo, meses u años, vuelvo a afiliarme. Es voluntario y es de acuerdo a mi libre elección. Por eso vuelvo a repetir, se denomina autodeterminativo. El derecho a la actividad sindical es que siendo sindicalizado no solamente voy a estar sentado, tengo la facultad de elegir y ser elegido. Imagínense que sea elegido como un secretario general. Entonces hago una vida sindical, una actividad sindical, gozo de los derechos y prerrogativas de los directivos. Puedo presentar pliego de reclamos, ir a negociaciones colectivas, hago una vida sindical. El derecho de las organizaciones sindicales a ejercer libremente las funciones que la Constitución y la ley le asignen en defensa de los intereses de sus afiliados. Obviamente, el decreto ley 25.593 y las normas que mencioné anteriormente, la 011, su reglamento, la 010-2003, el texto único ordenado, señala que las funciones del sindicato son en defensa de los intereses de sus afiliados. No pueden hacer vida política, también lo vamos a hacer más adelante. Ello comprende la reglamentación interna, la representación institucional, la autonomía en la gestión, etc. Es decir, como sindicalista tenemos la facultad de crear nuestros propios estatutos, crear nuestras normas que nos gobiernan, así como modificarlas más adelante. El derecho a que el Estado no interfiera, salvo el caso de violación de la Constitución o la ley en las actividades de las organizaciones sindicales. Eso no existe porque los sindicatos normalmente se cuidan de no vulnerar un derecho constitucional de un tercero, porque de hacerlo ya no sería un sindicato, sino sería un autoritarismo y eso no se ve en un sindicato. Un sindicato netamente social con la finalidad de que todos participen y todos se beneficien. Veamos la última parte que ha juntado de este expediente 08-2005. Los alcances de la libertad sindical. Yo he extraído solamente la parte que se refiere a libertad sindical. Cuando toquemos los demás temas, también voy a extraer de este mismo expediente la parte que corresponde para poder analizarla adecuadamente. En el numeral 4.2 dice, esta facultad se manifiesta en dos planos, el intuito personal y el plural. Quiere decir, en el interno personal y en el plural, que es el colectivo. La libertad sindical intuito personal plantea dos aspectos. O sea, en la personal se plantea en dos partes. Uno, el aspecto positivo y el aspecto negativo. El aspecto positivo dice, comprende el derecho de un trabajador a constituir organizaciones sindicales y afiliarse a los sindicatos ya constituidos. Dentro de este contexto se plantea el ejercicio de la actividad sindical. ¿Por qué positivo? Porque va a sumar a una actividad sindical. ¿Ya? Comprende el derecho a constituir organizaciones y afiliarse a los sindicatos ya constituidos, porque sumas a una organización sindical, a una actividad sindical. Y en el aspecto negativo, comprenden el derecho de un trabajador a no afiliarse, es decir, no quiero formar parte de ningún sindicato. O tal vez, estando afiliado, quiero desafiliarme del sindicato. Y al desafiliarme, soy una persona independiente, sin ningún vínculo en ninguna organización sindical. Es por ello que se le denomina un aspecto negativo. No formo parte de un grupo, sino, digamos, a título personal. Bien. La libertad sindical plural, por tanto, plantea tres aspectos. Ante el Estado, ante los empleadores y ante las organizaciones sindicales. A ver, ante el Estado. Comprende la autonomía sindical, la personalidad jurídica y la diversidad sindical. Aquí hay que tener relevancia importante en lo que voy a mencionar y tenga muy presente. Ante el Estado, ¿qué cosa es la autonomía sindical? El sindicato es totalmente autónomo en sus funciones, tanto administrativas como actividades sindicales. Tiene personería jurídica. Primero, cuando es un sindicato del Estado, de trabajadores del Estado, basta con su registro sindical en el ROS, Registro de Organizaciones Sindicales del Sector Público, ROS. Desde que obtiene su ROS, tiene personería jurídica, el sindicato de la administración pública, ¿ya? Tiene personería gremial y personería jurídica, el sindicato de la administración pública. Sin embargo, el sindicato de la administración privada o del sector público, sector privado, ¿ya? Cuando se inscribe en el ROS,
registro de organizaciones sindicales, desde su inscripción, tiene personería gremial, no jurídica, solo gremial. La norma también señala, para efectos de obtener su personería jurídica, por este mérito de inscribirse, puede, ojo, dice puede, no dice debe, sino puede, inscribirse en el libro de asociaciones de los registros públicos para efectos jurídicos. Es decir, sindicato constituido como una organización en el sector privado, una vez constituido en el ROS, ¿no? Puede, si es que lo desea, inscribirse en los registros públicos en el libro de asociaciones, como sindicato, no como asociación, como sindicato, en el libro de asociaciones. Y desde tu inscripción obtienes tu personería jurídica. Es un adicional a lo que no ocurre en el sindicato del sector estatal. Muy bien. Dice bien, ante los empleadores, comprende el fuero sindical y la proscripción de prácticas desleales. ¿Qué entendemos acá? El fuero sindical es la protección contra el despido arbitrario por constitución de sindicatos, por presentación de pliego de reclamos, por negociación colectiva. Es decir, si tú pides reuniones para formar un sindicato y la empresa te despide, entonces el fuero sindical te protege contra ese despido. Sería un despido nulo. Despido nulo. Cuando el motivo sea la formación de sindicato, que eso hay que probarlo en un proceso. ¿De acuerdo? Eso no solamente mencionarlo, sino como todo buen abogado, cuando presente tu proceso judicial, tienes que probar lo que tú manifiestas. Ahora, la proscripción de prácticas desleales, definitivamente, vuelvo a repetir, vuelvo a manifestar que está completamente prohibido la injerencia, participación del empleador, ¿no? En intervenir en la creación y funcionamiento de los sindicatos. Ante las otras organizaciones sindicales, comprende la diversidad sindical, la proscripción de las cláusulas sindicales, etc. Muy bien, si en una empresa existen 2, 3, 4 o N sindicatos, ellos están obligados a una convivencia pacífica, porque no puede existir, digamos, desmanes, problemas. Sí, pues obviamente que existe que uno siempre quiere jalar a un trabajador a su grupo, eso sí es factible, pero no las prácticas desleales que tiendan pues, a menoscabar, digamos, digamos, el nombre de la persona, ¿no? Eso es un tema ya vedado por esto. La libertad sindical intuito persona se encuentra parada genéricamente en el inciso 1 del artículo 28 de la Constitución. Bueno, lo que ya hemos leído, ¿no? De que el Estado reconoce la libertad sindical, ¿no? Dice, demuestra que se encuentran excluidos de su goce. ¿Quiénes están excluidos de esta formación de sindicatos? Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eso está en el artículo 42 de la Constitución. Los miembros del Ministerio Público y de órganos judiciales, es decir, lamentablemente nuestros señores jueces no pueden, bueno, formar pues parte, no pueden formar sindicatos, los miembros los fiscales, ¿no? Y los miembros de la administración pública, con poder de decisión o que desempeñen cargo de confianza o de dirección. Eso quiere decir que los funcionarios no pueden formar sindicatos. Los directivos que ejercen dirección, cargo de dirección, tampoco, pero sí los trabajadores, ¿no? Espero que hasta aquí podamos entender lo que es libertad sindical, la facultad que tenemos de afiliarnos, desafiliarnos y lo que hemos comentado, así como el video corto que hemos visto. Y como ya tenemos una apreciación de libertad sindical, veamos qué cosa es una organización sindical. Un sindicato es una organización de trabajadores o patrones o empleadores que se asocia para defender y promover sus intereses laborales, sociales y económicos. A ver, ¿cuáles serían los intereses laborales de los trabajadores? Obviamente su remuneración, incremento de remuneraciones, mejorar sus condiciones de trabajo, mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo, generación de lactarios, o sea, ver que las normas que protejan a los trabajadores sean de mayor beneficio a ellos. A ver, promover sus intereses laborales, sociales y económicos. Su objetivo principal es mejorar las condiciones de trabajo
y los derechos de sus miembros, generalmente a través de la negociación colectiva con sus empleadores. A ver, vuelvo a repetir. ¿De qué manera pueden mejorar los trabajadores sus condiciones económicas y condiciones laborales? Si la norma dice remuneración mínima vital, 1.130, 2.000 soles, 800 soles, etcétera. Se da con resolución, con decreto o resolución ministerial, se nombra una remuneración mínima vital. ¿Y todos estarían de acuerdo con ganar la remuneración mínima vital? Obviamente que no, si uno siempre quiere ganar más por el esfuerzo que uno pone, porque uno se autocalifica, yo digo, no, yo debo ganar más. Muy bien, pero como la norma te pone un límite, pues una remuneración mínima, que debe ganar menos, no te dice cuánto más puedes ganar, entonces existe la posibilidad de que mediante un pliego de reclamos, ¿no? Con una norma convencional, no con una norma legal, sino convencional, producto de una negociación colectiva, yo pueda mejorar mi sueldo. Hoy en día hay organizaciones sindicales que a sus miembros o afiliados, mediante una negociación, han venido ganando de una remuneración mínima al doble de ello. En algunos casos, en sectores productivos específicos, hasta el triple de la remuneración mínima vital. Pero producto de una negociación colectiva. Quiere decir, tienen que ir por la etapa de trato directo, la etapa de conciliación, luego la huelga o el arbitraje facultativo. Si se deciden por la huelga, de ocurrir alguno de los hechos ya mencionados, entonces proviene el arbitraje obligatorio por parte de la autoridad de trabajo. Muy bien. ¿Qué buscan o cuáles son los objetivos de los sindicatos? ¿Qué es lo que buscan? ¿Para qué se forma un sindicato? A ver. Nuevamente repito, mejorar las condiciones de trabajo, mejorar los salarios, los sueldos, los horarios, los beneficios, etcétera. A ver, yo creo que todos o cada uno de nosotros que estamos aquí en la sala quisiéramos ganar más. Obviamente, porque nunca nos alcanzan los sueldos, ¿no? O ya lo tenemos predestinado y siempre nos falta una cantidad, aunque mínima, pero siempre nos falta algo. Entonces, con un pliego de reclamos, pedimos un incremento remunerativo, pero para ello hay requisitos, hay condiciones para presentarnos. Ojo, les comento de que nosotros como trabajadores tenemos la facultad de pedir a las empresas la información suficiente y necesaria para conocer cuál es la situación de la empresa. Los balances, estados de situación, ¿no? Todo ello, y la empresa también está obligada a darnos la información, para que cuando nos sentemos en una mesa de negociación, ambas partes tengamos o estemos a la misma altura o hablemos el mismo idioma. La empresa diga, no te puedo dar aumento porque he tenido pérdida, acá está mi balance. Obviamente, pues, ¿no? Entonces el trabajador debe entender, no te pediré mucho, pero te pediré un poquito, porque siempre pide. Dice un refrán, el que pide poco es un loco, ¿no? Entonces hay que ver la forma de pedir lo adecuado. Y si la empresa en su balance muestra que tiene utilidades suficientes como para poder cubrir nuestra petición sin que se perjudique, obviamente que se lucha por ello. Muy bien, los horarios. Nuestra Constitución dice que debemos tener 8 horas diarias y 48 horas semanales. No nos dice que puede ser menos. Nos dicen los horarios máximos. Entonces, si son horarios máximos, yo puedo tener un menor horario y planteo también mediante un pliego de reclamo, señor, considero yo apropiado que las 8 horas que trabajamos más las horas extras es mucho. Descuido a mi familia, descuido mi formación, mi preparación, la educación de mis hijos, por lo tanto, solicito 6 horas de trabajo diario. Muy bien, tomamos a la negociación, mira que no nos conviene, que perdemos dinero, te voy a dar 7 horas. Y se llega a una convención colectiva donde ambas partes acuerden un trabajo de 7 horas diarias. Por lo menos se mejoró, se bajó de 8 a 7 horas. Y esa hora es con la idea, pues, de que mejore la familia, mejore la formación y capacitación de la persona y de los hijos, adelante. ¿Se dan cuenta? Entonces se logró algo positivo. Como también no se puede lograr nada, porque es una negociación. No es una obligación, es una negociación. Y así como beneficios. Por ejemplo, beneficios adicionales. Por ejemplo, las horas extras están contempladas, ¿no? El 25-35% están contempladas en la norma. Pero yo puedo decir, señor, como yo trabajo las 8 horas más las horas extras, solicito que me pague mi cena, por ejemplo, ¿no? O solicito que me dé un bono nocturno, aparte de lo que trabajamos.
pero ¿por qué bono nocturno? Porque de noche producimos no lo mismo que en el día, sino un 10% más, por decir, ¿no? Por lo tanto, solicito un bono adicional. Bueno, imagínense que se logre un bono adicional para los que trabajan en turno nocturno. Todos van a querer trabajar de noche. Pero como la noche, digamos, es un poco complicado, porque se paga el 35%, más el bono adicional, pero se logró un beneficio a través del sindicato, a través de un pliego de reclamo. Es decir, el sindicato logró cumplir con uno de los objetivos, mejorar las condiciones de trabajo. La defensa de los derechos laborales. El sindicato no solamente está para pedir, no solamente está para presentar un pliego de reclamo, hacerle bulla al empleador, oye, te cierro la puerta, te pongo candado, no. No. La misma norma señala de que también puede accionar en defensa de los derechos laborales. Por ejemplo, se logró una convención colectiva hace 2, 3 años y este año no me has pagado el bono nocturno. El horario no me lo respeta, ya no son 7 horas, quieres que trabaje 8 horas. Entonces, el sindicato presenta un documento de la empresa y le dice, oye, estás incumpliendo un pacto colectivo. Y ese incumplimiento puede tener una sanción, por lo tanto, corrige. El empleador, no, yo no tengo nada que ver, a mí me trabajo 8 horas y yo no te pago bono, ya está. Muy bien. Hemos dicho ya varias veces, ¿a quién recurrimos? Tenemos la autoridad administrativa, que es la Dirección de Trabajo, y tenemos la autoridad inspectiva, que es la SUNAFIL. Recurrimos a la SUNAFIL, señores, incumplimiento de pacto colectivo o de negociación colectiva. Mediante sus inspectores van, verifican, ¿por qué no has pagado? No, porque yo quiero, y además muy poco he trabajado. Muy bien, no has cumplido, multa contigo. O en su defecto, recurren a la autoridad de trabajo, que somos nosotros, en la Dirección Regional de Trabajo, y nos dicen, señor, incumplimiento de pacto colectivo. Se les cita una reunión extraproceso, vengan caballeros, se les hace el llamado, se les explica la parte normativa, también se les advierte las consecuencias y en muchos de los casos llegan a una solución pacífica, acuerdan retomar lo que han venido haciendo y se evitaron los problemas. ¿Cuál es la finalidad? Evitar los conflictos sociales. Promoción del bienestar social y económico de sus miembros. Ya lo hemos dicho. Obviamente que uno busca promocionar, mejorar lo que tenemos. No solamente el aspecto económico, sino lo social. No solamente económico o social, sino también lo familiar. Porque no sé si ustedes han visto que las empresas le piden mejoramiento para educación de sus hijos. Mira, la asignación familiar es el 10%, en esta vez son 100. Sí, pero es insuficiente. A ver, pago una mensualidad con 113, 130 soles mensuales. No se puede. Ya dame 500 soles. No, 300 soles. Ya, 350. Muy bien. Pero de una u otra manera has mejorado lo que tenía, lo que por norma te viene. Lo has mejorado. Entonces, eso es una de las obligaciones del sindicato. Una de las, digamos, uno de los objetivos que busca el sindicato. En las funciones, la negociación colectiva con el empleador para alcanzar acuerdos en materia laboral. Ya lo hemos comentado que a través de un pliego de reclamo se fomenta la negociación colectiva. Representación de los intereses de los trabajadores ante la empresa, el gobierno y la sociedad, obviamente. El sindicato presenta ante un pliego cuáles son los intereses que necesita el trabajador, los beneficios que desea percibir ante la empresa cuando es de derecho privado, ante el gobierno cuando es de derecho público y ante la sociedad, bueno, pues están negociando, ¿no? También tiene que ver una materia, digamos, negocial, un aspecto, digamos, de publicidad, de que esa empresa llega a un acuerdo en trato directo o en conciliación con sus trabajadores, por lo tanto es una empresa que cumple con las normas, ¿no? Ahora, asesoramiento y apoyo a los trabajadores en temas laborales. Definitivamente el sindicato está obligado a asesorar a cada uno de sus miembros. Conozco un caso, por ejemplo, de que a un trabajador no se le pagaba la asignación familiar y entonces el sindicato como tal ha accionado ante la vía judicial en defensa de este trabajador. Resolución positiva o negativa, no lo sé, pero ya el sindicato accionó en defensa de los trabajadores o de su trabajador que le corresponde ese beneficio. No solamente asesorándolo, sino, digamos, acompañándolo con un abogado para que le paguen el beneficio que le corresponde. Promoción de la formación y capacitación de los trabajadores. El sindicato, una de sus funciones es actualizar normativamente, legalmente, digamos, mediante charlas, capacitaciones a sus trabajadores. El día 5 de, a ver, el día 6 de mayo, por ejemplo, tuvimos una charla
con Sindicato de Construcción Civil perteneciente a la CGTP respecto a seguridad y salud en el trabajo. Pero ¿quién lo promovió? El sindicato. Tenemos también otra reunión con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, que ellos están promoviendo una charla hacia sus trabajadores a nivel de seguridad y salud en el trabajo, como parte de sus funciones. Nosotros como Autoridad de Trabajo le dictamos la charla totalmente gratuita, como también es parte de nuestra función. Muy bien, ahora veamos lo que son tipos de sindicatos. Miren, el decreto ley 25593 señala, digamos, tres tipos de sindicatos. El decreto supremo 011-92 y el decreto supremo 010-2003 también señalan tres tipos de sindicatos. Ahora, el decreto supremo 014-2022 del 24 de julio de 2022 modifica este tipo de sindicatos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido lo modifica? A ver, un segundito. Están pidiendo volumen. Vamos a subirle volumen. ¿Se escucha mejor? Bueno, debo entender que sí. Mantenemos lo que es el sindicato de empresa. El sindicato de empresa está formado por trabajadores que presten servicio para un mismo empleador en uno o más centros de trabajo, unidades, áreas o categorías. ¿Qué entendemos acá? A ver, en una empresa que tenga más de 20 trabajadores, se puede formar sindicato. Si una empresa que tiene 500 trabajadores, puede formar 10, 20 sindicatos de 20 trabajadores. ¿Ya? Es decir, tú puedes formar un sindicato con 100, 200, 300 trabajadores, siempre que sean más de 20. ¿De acuerdo? Sindicato formado por trabajadores que presten servicio para un mismo empleador. A ver, sindicato de grupo de empresas. Aquí hay, cuando las empresas tienen el mismo, ¿cómo se le llama? Vínculo empresarial, o sea, forman un grupo empresarial, pueden formarse un sindicato que sea, que convergen, que digamos, que cojan todos esos grupos de empresas. Cuando tienen, eso tiene un nombre, empresa con vinculación económica, ¿ya? Cuando ese grupo de empresas tiene una vinculación económica directa, se puede conformar sindicatos. Muy bien. También tenemos sindicatos de actividad, formado por trabajadores de profesiones, especialidades u oficios diversos de dos o más empresas de la misma rama de actividad, o que concurran en una misma actividad. Sindicato de gremio, formado por trabajadores de diversas empresas que es el mismo oficio. Estos son los sindicatos de construcción civil mayormente. Sindicato de oficios varios, de diversas profesiones, sindicato de cadena productiva, todos estos últimos temas de sindicato de actividad para abajo, se necesita un mínimo de 50 trabajadores, por si acaso. Los de arriba, de 20 trabajadores para arriba, y los 4 de abajo, de 50 trabajadores para arriba. El proceso de conformación la vamos a ver inmediatamente. Forma de constitución e inscripción de un sindicato. La constitución de las organizaciones sindicales ha cambiado con este decreto supremo 014. Dice, la realización de una asamblea general de constitución en la que la organización sindical apruebe su estatuto y elige la junta directiva. Es decir, para que se pueda constituir un sindicato, primero tiene que haber una asamblea que debe estar reflejado en un acta. Acta de asamblea del día 13 de mayo de 2025. El día de la fecha, reunido Juan Pérez y todo lo demás, mínimo 20, más de 50 cuando son de otra actividad. A ver, constituimos el sindicato denominado Sindicato de Trabajadores de la Empresa Y, ¿ya? Y con esta denominación, con domicilio en tal lugar, y se aprueba el siguiente estatuto. 15 capítulos, 16 capítulos, 70 artículos, 80 artículos, de acuerdo como que cada sindicato quiere autodirigirse. Y en esa misma asamblea pueden elegir la primera junta directiva. Pueden ser 5, pueden ser 10, secretario general de organización, secretario de defensa, secretario de actas, secretario de seguridad y salud, secretario de economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa junta directiva tienen que ponerle, primero, esta junta directiva tiene vigencia del 13 de mayo del 2025 al 12 de mayo del año 2028, cada 3 años. Y eso debe estar en el acta. Muy bien.
El número de afiliados establecido por ley según la organización sindical a constituir, este es un requisito para la subsistencia de la organización sindical. Miren, acá quiero aclarar un tema muy importante. Han ido a la oficina a decir, señor, este sindicato tiene menos de 20 trabajadores, necesito que usted lo declare nulo o anule el sindicato. Eso no es posible. Para formar un sindicato hay requisitos. Y para poder anular un registro sindical también hay requisitos. Uno de ellos es, primero, que el propio sindicato en reunión o en asamblea acuerden la disolución del sindicato, que normalmente no se da. De existir un acuerdo en asamblea o un acta de asamblea donde acuerdan la disolución del sindicato, entonces la autoridad de trabajo, con esa acta de asamblea, luego de verificar el quórum y que eso es correcto, se procede a la anulación del registro sindical. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el otro caso es cuando el tercero con interés económico o moral, como dice la norma, puede recurrir al órgano jurisdiccional de la localidad, es decir, a la vía judicial. También dice la norma, con esta sentencia, por el solo mérito de la sentencia, la autoridad de trabajo anula el registro sindical. Entonces, tenemos solamente dos formas de poder, digamos, disolver un sindicato. Primero, cuando los estatutos lo contemplan y el propio sindicato en una asamblea acuerda la disolución, y por la vía judicial. No hay otra forma de disolución o de anular un registro sindical. Ya está constituido. Tengo el acta, tengo aprobado mis estatutos y tengo aprobado mi primera junta directiva. Una vez constituida la organización sindical, dice la norma, para efectos del registro, la junta directiva debe presentar a la autoridad de trabajo solicitud de forma de declaración jurada según formulario, adjuntando los siguientes documentos. Escuchen, ¿eh? La junta directiva debe presentar, es decir, un miembro o dos miembros de la junta directiva. Señores, nosotros no aceptamos terceros o intermediarios. Primero pedimos que se acredite y si no es miembro de la junta directiva, no se atiende. ¿Por qué? Porque eso es personalísimo. Muy bien. ¿Cuáles son los documentos que se adjunta? Primero, copia simple del acta de Asamblea General de Constitución sindical y su denominación, ¿cómo se llama el sindicato? En la que se indique que se aprobó el estatuto y se eligió la junta directiva debidamente firmada por los participantes. Claro, cuando fueron a la asamblea, formaron un sindicato, aprobaron los estatutos, eligieron la junta directiva, obviamente que en la última hoja tiene que estar quienes estuvieron presentes, ¿sí o no? Si hay menos de 20, desaprobado. Si hay más de 20, procede. O si hay más de 50 en los otros casos, procede. Copia simple del estatuto de la organización sindical. Quiere decir, a esa acta donde está aprobado los estatutos, usted tiene que sacar una copia de los estatutos, solo de los estatutos, y se adjunta la solicitud. Luego, nómina de los afiliados. En el caso de organizaciones sindicales de ámbito empresarial. A ver, ¿qué cosa es una nómina? Ahí hay mucha confusión. Muchos vuelven a adjuntar la última hoja donde firman todos. No, señores. Una nómina es Juan Pérez con DNI 21 con el cargo de operario 1. Ya está. No necesita la firma, no necesita la huella digital. Solamente una nómina es una relación detallada de los que forman parte del sindicato. Porque cuando firmaron, está su firma y su DNI para identificarlo. Ahora, en el caso de organizaciones sindicales de ámbito empresarial con expresa de su nombre, ahí está, con expresa indicación de sus nombres, apellidos y número de DNI, libreta de los adolescentes si existiera, es de ámbito supraempresarial, se indicará además el nombre de los respectivos empleadores. Bueno, no es el caso. Y eso es todo. Para el caso de federaciones y confederaciones, indicar el nombre y el número de registro sindical de las organizaciones sindicales afiliadas y nómina de la junta directiva. Es fácil la creación, conformación de una junta directiva y más fácil su inscripción. Nosotros como autoridad de trabajo verificamos el cumplimiento de los requisitos. En caso estos requisitos no se cumplan,
emitimos un auto directoral y le damos digamos, al sindicato de información 2 días hábiles para que subsane lo observado. Si se subsana lo observado, nosotros tenemos hasta 5 días para emitir o expedir el documento que reconozca el registro sindical de la organización que se ha formado. En ese sentido, los únicos inconvenientes que tenemos es con el Sindicato de Construcción Civil. ¿Por qué? Hay un decreto legislativo, el 1187, que se ha dictado con la finalidad de acabar con las organizaciones criminales. Entonces nosotros tenemos que verificar mediante el CUL, mediante el RED. Bueno, ¿qué es el CUL? Certificado Único Laboral. ¿Qué es el RED? Es el registro de inscripción de los trabajadores de construcción civil. Verificamos que no tengan antecedentes penales en los 13 componentes del decreto legislativo, como son robo, robo agravado, hurto, homicidio calificado. Bueno, todos esos temas no deben estar limpios los trabajadores. Si en caso encontráramos, luego de verificado, o no se puede verificar uno o dos temas, ahí pedimos los certificados antecedentes penales. Esos certificados antecedentes penales también son verificados, uno, en el sistema del Poder Judicial, y dos, a través de una línea directa con el Poder Judicial. En caso el trabajador esté completamente limpio, ya otorgamos el registro sindical y con inscripción en el ROS para que pueda hacer su vida o actividad sindical.